Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de estas clases sobre la perspectivas, europeas de la comunicación y el entretenimiento. El día de hoy vamos a hablar de un autor muy importante que se llama Stuart Hall. Ya habíamos, pues, de alguna manera hablado de él en algún otro momento cuando abordamos la escuela de Birmingham, es decir, la escuela de los estudios culturales, o la manera en la que el marxismo llega a Inglaterra, ¿no? Y cómo es ese marxismo concebido a través de estos pensadores para el estudio de la comunicación. El día de hoy vamos a analizar un artículo seminal de la tradición de los estudios culturales a partir de su autor, Stuart Hall, y podremos ver cómo a partir de este artículo se establecen las bases metodológicas a través de las cuales pues realiza su trabajo posterior, ¿no? Para tal efecto, bueno, pues lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla. Ahí creo que ya está compartida mi pantalla. Bien, y vamos a hablar acerca de este artículo. Este artículo tiene el nombre de codificar, decodificar. ¿Okay? Primera cosa, la comunicación, dice Stuart Hall, es un crítico del funcionalismo, por supuesto, y de los modelos que llevaba a cabo el funcionalismo. Entonces nos dice que el proceso de comunicación no es lineal, nos dice que es un entramado de relaciones. ¿Qué quiere decir con esto Stuart Hall? Bueno, pues lo que dice es que se ha generalizado, se ha vulgarizado el estudio de la comunicación desde el punto de vista funcionalista a partir de una simplificación de lo que era la versión de la teoría matemática de la información que había trabajado Shannon y Weaver, ¿no? Y entonces a partir de esta simplificación se ha dividido en una serie de pasos o de fases la comunicación. Se ha enseñado como un proceso canónico que va de un lado a otro y que pareciera más bien una especie de envío de una pelota, por ejemplo, de una raqueta a otra raqueta, es decir, como si fuera un juego de tenis, ¿sí? De un sitio a otro, y pareciera que ese proceso, durante el proceso, el mensaje que estamos utilizando una analogía, el mensaje que sería la pelota de tenis, pues pasaría de una raqueta a otra y obviamente sin mayor modificación de ninguna índole, ¿no? Es decir, no se le añade nada, no se quita nada, así como es enviado, es recibido. Y dice Stuart Hall, en el mundo de la comunicación no es así. El mundo de la comunicación no son objetos inertes que se transportan de un lado para otro. Aunque haya señales, aunque efectivamente haya objetos que vehiculan la comunicación, un cuaderno, un libro, una pintura, qué sé yo, pues es más que el acto mismo de transportarlo, es más que el acto mismo del envío de un lado a otro. Dice Stuart Hall que es un proceso que es mucho más complejo, ¿no? Él propone, en todo caso, concebir este proceso como una serie de fases, cada fase con una problemática, cada fase no simple, sino cada fase que tiene una serie de procesos al interior, cada fase tiene una serie de relaciones, cada fase implica un concierto, una convergencia de diversos actores que efectivamente va estocásticamente paso a paso, pero que cada una de ellas se encuentra con una serie de problemáticas específicas, ¿sí? Y toma como ejemplo la que se presenta con Marx acerca de esta serie de producción, distribución, consumo y reproducción. Esta última reproducción, bueno, pues nosotros vimos que es un término que de alguna manera añade Althusser, ¿correcto? Para hablar de la reproducción en el sistema capitalista. Bueno, el proceso de comunicación, dice Hall, no es tan simple como se envía de un lado a otro, sino es una especie de sintaxis, ¿sí? Un sintagma, ¿sí? Perdón, ahí dice, en sí es un paradigma, debe decir, en sí es un sintagma,
Y el mensaje también es un sintagma. Es decir, no es una cosa simple, sino es la cristalización de diversos símbolos, de diversos significados que plantean un código. Y esta significación es producto de un trabajo. Vamos a ver en la siguiente lámina entonces, y este es más o menos el esquema tradicional en el cual se explica la comunicación, y desde ese punto de vista pues no necesitaríamos ni siquiera una reflexión de carácter filosófico, de carácter científico, para entender que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Parecería que eso agota toda la problemática, la explicación del estudio de la comunicación. Stuart Hall lo que quiere hacer es cambiar y decir, bueno, en lugar de tener este proceso de prácticamente 3 fases, nosotros tenemos algo que para fines de análisis, vamos a denominar producción, digo para fines de análisis porque no está tan definido dónde termina uno y empieza el otro. Es decir, después de esta producción hay una circulación o distribución del mensaje, pero obviamente a veces estas cajitas, estos procesos se traslapan, perdón, porque no es que necesariamente termine uno e inicie el otro, no es como el envío de la pelota, sino que hay una serie de cuestiones o tareas simultáneas y no nada más tareas físicas, tareas operativas, sino tareas cognitivas, tareas que tienen que ver con el trabajo intelectual para el procesamiento de información, ¿no? Posteriormente tenemos lo que nosotros decimos consumo, que podría ser cuando llega el mensaje, pero Hall ahí da una indicación en su artículo que dice que en el consumo es realmente donde a él le parece que inicia una serie de procesos bastante interesantes. Lo vamos a ver en un momento más. Habla sobre la efectividad del mensaje, ¿sí? Y por último, la cuestión de la reproducción del sistema. Es decir, es como si fuera una especie circular en donde una vez que se consume hay una producción, hay una circulación y un consumo por parte de la misma audiencia. En ese orden de ideas, ¿no? Dice Hall, pues este proceso de producción, distribución, consumo y reproducción, lo podríamos pensar en 2 términos que engloban todo el proceso, que son los términos de codificación y decodificación, que están presentes en cada una de estas fases, es lo que dice Stuart Hall, ¿no? Bien, si esto es así, entonces vamos a ver el primero de ellos. Este primero de ellos se llama producción. ¿Qué pasa con esta producción? Bueno, pues dice Hall, cuando se habla de producción, siempre pensamos acerca de exclusivamente la elaboración del mensaje, ¿no? El mensaje es redactado, por ejemplo, si se trata de un mensaje escrito, con lápiz y papel, y una vez que ya se hizo el mensaje, pues se envía y pensamos que la fase de producción termina. Acuérdense que Hall es marxista y no piensa en términos marxistas. Para ello tenemos que recordar una explicación que hace Marx en El Capital, ¿no? Marx en El Capital nos dice que una silla no es una silla. Superficialmente, la silla es solamente un objeto, pero si nosotros rascamos la superficie y tratamos de ver más allá, resulta que la silla no es un objeto inerte, libre de cualquier relación, sino todo lo contrario. La silla es parte de un nodo súper complicado de una serie de cosas, ¿sí? La silla es un objeto del mercado que está en circulación. Y también es la concreción de 2 cosas, de acuerdo con Marx, ¿no? Siendo una mercancía, esa silla está manchada, dice Marx, de sangre y de lodo. ¿Qué quiere decir esto de sangre y de lodo? Bueno, pues lo que nos está diciendo Marx es que el proceso de elaboración de la silla, cuando uno la ve, es invisible al sujeto que observa. Es decir, no vemos todo lo que sucedió para que la silla llegara ahí. Es más o menos lo que pasa cuando vamos a comprar carne al supermercado. No vemos el proceso en el cual se está criando al animal,
en el cual el animal llega al matadero, es destazado y después es puesto en las charolas para que nosotros lo consumamos. Nosotros vemos las charolas y las charolas hasta son bonitas, ¿no? En algunos casos, bueno, tienen una determinada estética. Pero lo que ocultan es todo eso que pasó antes. En este caso, dice Hall, el hecho de que una persona tenga un libro en la mano, cualquier mensaje, ¿sí? Pues el hecho de tener el mensaje revela, ¿sí?, su proceso de producción. Y el proceso de producción es todas las operaciones que se llevaron a cabo para poder tener a punto ese mensaje. Y todas esas operaciones que se llevan a cabo, ¿sí?, son parte del mensaje. ¿Qué quiere decir que son parte del mensaje? Nosotros al ver la silla, ¿sí?, o al ver cualquier otra mercancía, si nosotros pensamos en el proceso de elaboración de esa mercancía, pues está revelando una serie de condiciones en las cuales esa silla representó la explotación de un obrero, esa silla representó la explotación de la naturaleza por conseguir las materias primas, su proceso de transformación, y si además la silla es una silla lujosa, pues el valor de uso y de cambio que representa esa silla. De tal suerte que la silla no es la silla es todas las relaciones de las personas que tuvieron algo que ver en su elaboración, de las personas que pudieron venderla y de lo que representa la silla. Es decir, si nosotros a la silla le damos un valor de mensaje, si es una silla utilitaria, si es una silla de comodidad, si es una silla de lujo, si es una silla de etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros pasamos esto al mundo de la comunicación, dice Hall, ¿no? El mensaje se articula. Obviamente todos sabemos que el mensaje se articula. Regularmente decimos, por ejemplo, cuando escribimos, que se articula por letra, que forma palabras, y esas palabras forman frases, y esas frases forman el contenido del mensaje. Sin embargo, no está hablando de esa producción. De lo que está hablando Stuart Hall es de que el mensaje tiene un proceso de producción que involucra una serie de instrumentos específicos. La pluma y el papel. El papel es el resultado de la explotación ¿cómo se llama?, del bosque, ¿sí?, de la tala de árboles que hizo posible la industrialización del papel, que lo empaca y lo lleva a mis manos, ¿no?, a través del mercado. Y la pluma, que hace lo mismo a través de los procesos de la tinta, de los procesos de elaboración del plástico que retiene la tinta y con el cual yo trabajo. Es decir, en otras palabras, que cuando yo recibo alguna comunicación escrita, manuscrita, no es lo mismo a que yo la reciba en una revista, porque ha sido elaborada de distinta manera. La misma mercancía representa ya un mensaje que refleja su producción, ¿sí? Las condiciones en las cuales ha sido producido. Las organizaciones, las instituciones, los actores que han tenido que ver en esa producción, ¿sí? Particularmente todo lo que ha sido posible para que el mensaje tenga existencia. Los instrumentos con los que ha sido elaborado, una cámara, un micrófono, la computadora, una serie de cosas, ¿no? Esto es trabajo cristalizado, como lo decía Marx, ¿no? No es trabajo en vivo, con las manos, ¿sí? Es trabajo cristalizado en donde interviene la tecnología. ¿Pero qué clase de tecnología? ¿Sí? Porque no es lo mismo una grabación con un celular que una grabación con una cámara Blackmagic, ¿ok? Entonces, el simple hecho de ver el mensaje refleja las condiciones de su producción. Por ejemplo, si yo veo un video en YouTube, ¿sí?, y ese video que suben a YouTube es una película, puedo ver que hay cierta calidad, ¿sí?, en la cámara, en el manejo del audio, etcétera, etcétera, y eso ya tiene un valor de mensaje para mí. ¿Cuál es el valor? Bueno, para cualquier persona. ¿Cuál es ese valor de mensaje? Que se ha cuidado todos los instrumentos y las fases por las cuales pasó en la elaboración de ese mensaje, a través de un proceso industrializado, ¿sí? En cambio, si yo veo el video del señor que se cae en una pista de hielo,
veo que se mueve mucho la imagen y digo, veo la calidad de la imagen y digo, esto fue hecho por un amateur y un celular. ¿Cuál es, independientemente del mensaje, cuál es lo que yo puedo interpretar acerca de la producción? Pues que ha sido llevada a cabo con instrumentos un poco más modestos con relación a la cámara de la que estábamos hablando, y seguramente es un ciudadano común y corriente que no tenía mayor entrenamiento en el uso del celular para registrar el momento y que por eso se movía. Es decir, el mismo mensaje revela las condiciones de su producción, y las condiciones de su producción hacen que yo vea una diferencia entre el mensaje industrialmente producido por una cadena televisiva que lo pone en circulación a un amateur que está con su celular tratando de captar un momento, aunque pues no es muy diestro al hacerlo. Esa situación, el que yo pueda distinguir esto, ya tiene un valor de mensaje más allá de lo que digan las expresiones, es lo que está diciendo Hall, ¿sí? Como diría desde otra perspectiva, Marshall McLuhan, el medio es el mensaje, ¿sí? Es decir, de la manera en la que es presentado también revela las condiciones de elaboración de ese mensaje, ¿ok? Además del mensaje en sí. ¿Qué es el mensaje en sí? Pues la manera en la que está escrito el mensaje, si hablamos de este ejemplo, lo que refleja es un cierto manejo, ¿sí? Un cierto manejo del lenguaje y de las convenciones, de tal suerte que ese lenguaje y esa manera de presentarlo trata de vincular tanto a emisores como a receptores de una determinada manera o modo, ¿no? En este orden de ideas, pues la producción del mensaje, además de revelar estas condiciones en las cuales fue elaborado, pues lo que revela también es a quién espera, ¿sí?, que sea la audiencia objetivo del mismo mensaje. Si yo me manejo en los términos con cierta prestancia lingüística o con un repertorio que se puede considerar, como dicen algunas personas, rebuscado, en algunos casos es más preciso, no es rebuscado, es más preciso, pero estas cosas, pues podemos deducir a quién va dirigido el mensaje, ¿correcto? Además de cuál es el propósito de dirigirle ese mensaje. Entonces ya no se trata de emisor, mensaje y receptor, sino tratar de problematizar cómo desde el mismo proceso de producción todo esto empieza a guardar relación con muchas otras cosas más. Por eso dice que es un sintagma. Es un sintagma en relación a los procesos que siguen, pero es un sintagma en el sentido en que va seleccionando una serie de cosas a partir de los instrumentos que uno tiene a la mano y a partir de los mensajes, de los lenguajes que uno quiere utilizar. Entonces, esto va problematizando la lógica de la comunicación. En este sentido, pues el punto final, que sería la reproducción, ¿sí?, es decir, cuando el mensaje se recibe, ¿sí?, debe ser también tratado de un determinado modo. Lo que nos está diciendo aquí Stuart Hall es que no se trata, para regresar al ejemplo, no lo usa Stuart Hall, estoy haciendo una analogía. Para regresar al ejemplo, no se trata de una pelota que viaja de una raqueta a otra en un partido de tenis, y así como sale de esta raqueta inicial, pues llega a esta raqueta final y no sufre ninguna modificación en el aire más que el cambio de ruta en la trayectoria a partir del viento, cosas por el estilo. No. De lo que se trata aquí es que no es un proceso mecánico de transferencia de datos, como por ejemplo cuando yo pongo un USB y bajo un archivo y queda en la computadora. Pues cuando yo mando un mensaje, la gente no puede bajar ese archivo, la audiencia, y quedárselo dentro de su unidad de procesamiento de datos y que la transferencia sea tal cual salió de allá, tal cual la pongo acá. Hay una asimetría, hay una diferencia entre cómo sale el mensaje y la manera en la que yo recibo el mensaje y lo interpreto. Esa diferencia se debe a que el trabajo de recepción es un verdadero trabajo. ¿Qué quiere decir que es un verdadero trabajo? Que cuando yo capto el mensaje estoy poniendo energía, recibo una determinada materia y la transformo
y a partir de esa transformación, pues la interpreto. Dice Hall que el proceso en el cual la audiencia pues se hace del mensaje y la interpreta estas intenciones del emisor, interpreta el mensaje en sí, etcétera, etcétera, no es un proceso simple. Es un proceso que implica muchas cosas. En particular, si la audiencia no conoce el lenguaje o si la audiencia no conoce cómo ha sido configurado el mensaje a través de de unas determinadas reglas, ¿sí? Entonces la audiencia no puede saber de qué se trata. Ejemplo de ello, tan simple como esto. Si yo mando el mensaje en japonés a una comunidad maya, simplemente no lo va a entender, ¿sí? Segundo ejemplo, si yo mando el mensaje con todos los mayismos que nosotros ocupamos en el uso cotidiano del castellano y se lo mando a alguien que está, no sé, en el norte de la República, puede ser que aunque comparta ciertas cosas, las prácticas sociales específicas de la región no las comprenda. Y al no comprenderlas, no le es significativo, es decir, no hay significado. Si no hay significado, simplemente el mensaje no le sirve para nada, es decir, no hay consumo, ¿sí? No hay un trabajo de apropiación del sentido del mensaje. O bien se llega a una interpretación distinta de la esperada, de tal suerte que esta bola que salió y esta bola que llega acá, pues aunque llegue acá, pues no es entendida, ¿sí? Como no es entendida, porque en el camino ya se fueron añadiendo una serie de cosas, pues no es codificada como si se tratara de una transferencia de mercancía, donde esto que sale es lo mismo que entra, yo lo envío, ustedes lo reciben exactamente igual y no hay nada intermedio. Claro que no. Hay procesos en los cuales yo recibo el mensaje y aunque el mensaje parece tener una determinada intención y parece tener un determinado significado, finalmente lo que sucede en este proceso de recepción es que puede ocurrir que la persona que reciba ese mensaje entienda una situación totalmente distinta al inicio, de lo que se mandó al inicio. Puede que interprete una cuestión totalmente de otra manera. Por ejemplo, el uso del sarcasmo, ¿no? A veces hay personas que somos sarcásticas y de repente cuando emitimos nuestro mensaje, hay personas que no manejan el sarcasmo como un medio habitual de expresión y simplemente no entienden el sarcasmo, ¿no? O sea, al no entender el sarcasmo, se forman una idea errónea de aquello que se está diciendo porque para empezar no lo entendieron. Pero aquí podríamos decir, como decía mi abuelita, utilizar un ejemplo a través de un refrán: el sordo no oye, pero sí que compone. En otras palabras, yo mando un mensaje esperando una determinada reacción y puede que tenga otra distinta. ¿Por qué? Porque del otro lado, la audiencia siempre va a tener un trabajo de interpretación. Nunca va a recibir el mensaje así y el mensaje nunca va a llegar diáfano y natural. Hay una serie de convenciones que pasan, ¿no? Dice, si no se articula el significado en la práctica, pues no hay consumo. ¿Eso qué quiere decir? Para que el mensaje sea relevante y sea significante para mí, yo tengo que hacer ese trabajo de reinterpretación a partir de todo lo que implica el mensaje, ¿sí? El mensaje es una especie de cápsula, ¿sí?, que se desdobla cuando alguien la recibe. Y al desdoblarse podemos ver sus condiciones de producción, el mensaje en sí, y podemos ver a qué hace referencia en relación a valores, ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un pasaje, dice, de formas simbólicas, yo estoy manejando esto, lo estoy llenando de símbolos, y en cada parte del proceso se va enriqueciendo. Y cuando llega el emisor, todavía hay un trabajo de moldeado del mensaje para tratar de interpretarlo. Es lo que nos está diciendo Stuart Hall, ¿no? Dice, él pone un ejemplo de la televisión. La televisión tiene noticieros, ¿no? Noticiarios, perdón.
y pasa las novedades del día. Para que las novedades sean transmitidas a través de una televisora en un horario determinado, el trabajo que tiene que hacer es seleccionar del acontecer todas las cosas de las cuales quiere hablar, ¿sí? La manera en la que quiere hablar acerca de ello, ¿sí? Y obviamente cuando selecciona un determinado acontecimiento, pues le pone una forma simbólica, es decir, lo empaqueta como mensaje. No se puede mandar un cacho de la realidad, no puedo recortar la realidad y enviarla así como si fuera una especie de experiencia bruta al receptor. No, esa realidad la empaqueto en una forma simbólica, ¿sí? Que se llama reportaje, se llama nota informativa, pónganle el nombre ustedes, ¿no? Y una vez que está empaquetado, ¿sí? Entonces se convierte en una cosa que nosotros en comunicación llamamos relato, ¿sí? Todo el acontecer para que la audiencia lo pueda consumir se convierte primero en relato, es decir, asume una forma simbólica, porque no puede ser un recorte de la realidad, y esa forma simbólica es enviada a alguien. Ese alguien recibe esa forma simbólica y entonces finalmente se lleva a cabo la comunicación. Sin embargo, esa forma simbólica puede ser que la manera en que yo elabore esa forma simbólica pueda ser sospechosa para el receptor. Y diga, ¿por qué no me están mostrando tal imagen? ¿Por qué no me están mostrando el sonido directo? O todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué le están añadiendo una música de violines nostálgica, lacrimógena a esta noticia? ¿Sí? ¿Por qué lo están haciendo? Y entonces haya una aceptación, un rechazo de esa comunicación, dependiendo de qué, de una serie de factores que tienen que ver con su identificación con el medio, su identificación con el contenido, su identificación con la causa que se está tratando en el reportaje, su identificación con el lenguaje que se está ocupando, su identificación con el conocimiento del acontecer que se tiene, su identificación con la realidad. Es decir, hay muchos filtros, ¿sí? Por los cuales no se puede decir que la recepción sea totalmente pasiva, yo reciba la comunicación y tal cual ya, pues ya me llegó, ya la entendí y ya, ¿no? Sino que hay una serie de procesos, de filtros que van desde filtros cognitivos, filtros estéticos, filtros ideológicos, a través de los cuales pasa esta situación. No es tan fácil como emisor, mensaje y receptor. Y el receptor nada más recibe. Pues no, es lo que dice Stuart Hall, ¿no? Estamos viendo, hay una tarea de codificación y otra de decodificación. ¿Qué es lo que pasa? En la producción, en los procesos de producción. ¿A qué se refiere con esto, no? Pues, por ejemplo, como decía Marx, está primero la base, es decir, el modo de producción. Las estructuras institucionales de broadcasting. Por ejemplo, ¿cómo es producida una serie? ¿Cuántas personas involucra esa producción de una serie? ¿Se va a hacer en un set? ¿Se va a hacer en escenarios reales? ¿Cómo se va a hacer? Porque dependiendo de eso, también depende el costo de ello, el número de personas involucradas, el canal adecuado e incluso ahora que hay plataformas de streaming que tienen servicios premium, pues además, ¿cuánto nos van a cobrar por ver esa serie? Es decir, dependiendo de la inversión que haya hecho la compañía, ¿no? Obviamente, dentro de este proceso de producción hay una serie de prácticas o de rutinas de trabajo. No es lo mismo un canal local, ¿sí? En el cual muchas veces el reportero es su propio camarógrafo y su propio sonidista, que reporteros que van acompañando, por ejemplo, a la producción de un evento deportivo, no sé, del tamaño de un mundial de fútbol o de los Juegos Olímpicos, que van con toda una estructura de estudios, antenas, señal satelital, salidas a internet y además, ¿no? Tienen al reportero, al maquillista, al de los recados,
al asistente de continuidad, al asistente de reparto, al director de escena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay rutinas de trabajo que a veces son muy, 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 muy especializadas dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Y también las relaciones que tiene estas instituciones, relaciones organizadas con otros actores. Por ejemplo, los que venden esta producción a otras cadenas. ESPN, pues lo vende a lo mejor, no sé, a una cablera para que lo pase dentro de su programación, o lo vende a una distribuidora vía satélite, o qué sé yo, ¿no? Entonces, están pegados. O sea, el mensaje no nada más es emisor, mensaje y receptor. Sí, desde el mismo emisor, el emisor tiene una serie de relaciones con otros emisores, con otras entidades económicas, con otros actores, con cadenas, con agencias, con el gobierno que le permite ponerse en un determinado lugar para tener una buena señal o qué sé yo, ¿sí? Entonces no es algo que ocurra simplemente cuando yo enciendo la televisión o cuando yo veo el internet, sino que hay una cadena de valor y hay una cadena de producción atrás que yo tengo que entender, ¿no? Para poder saber por qué se pone el mensaje y de qué manera, ¿no? Asimismo, pues hay toda una infraestructura técnica para la producción. Ahora nos hemos acostumbrado a que con un teléfono celular podemos nosotros hacer nuestros propios mensajes, nuestros propios cortometrajes o qué sé yo, ¿sí? Pero en realidad, bueno, pues a medida que esto es demandada mucha mayor calidad, tanto técnica como en cuestiones de narración, como en cuestiones de mercado, como en cuestiones de audiencia, bueno, pues esta infraestructura se va haciendo cada vez más compleja, por una parte aumentando los costos, pero también aumentando las expectativas de ganancia, ¿no? Entonces el mensaje deja de ser un mensaje nada más así, sino que hay toda una intención de lograr un determinado efecto, de lograr una determinada audiencia, y para eso, pues como en todo modo de producción, empiezan a manejarse las cuestiones de las rutinas de trabajo, los instrumentos de trabajo, la capacitación para el trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto es necesario para que se transforme a un acontecimiento en un hecho discursivo, ¿sí? Que viaja, en el caso de la televisión, a través de del espectro radioeléctrico, es decir, el aire, y que llega a una antena de televisión que finalmente decodifica la señal en un proceso mecánico de decodificación, pero que cuando nosotros consumimos el mensaje empieza una serie de decodificaciones a nivel cognitivo, a nivel interpretativo, a nivel de géneros, a nivel de situaciones, a nivel de roles, a nivel de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es un proceso simple, ¿no? Viene la distribución o la circulación de las mercancías de las cuales está hablando Hall, y dice que el mismo mensaje contiene ya marcas, ¿sí? ¿Cuáles son las marcas que tiene? Pues una, ya habíamos visto, la división del trabajo de su producción. Es decir, dice, desempeños técnicos históricamente definidos. A veces los puestos van cambiando porque la misma naturaleza de la tecnología va cambiando. Antes, por ejemplo, teníamos una persona que movía el switcher sirve para cambiar las tomas de eventos en vivo y seleccionar la cámara más adecuada en un determinado momento. Nosotros teníamos un switcher, teníamos por otro lado un operador de la consola de audio que viendo la imagen abría o cerraba la captación de un determinado micrófono para que, por ejemplo, un reportero a nivel de cancha hablara o nosotros escucháramos el comercial o escucháramos la cinta que estaba grabada, ¿no? Y teníamos esos dos puestos. En la actualidad, por ejemplo, todo se hace desde una sola consola, en la cual todos los audios y todas las fuentes ya están combinadas y resulta que eso lo hace una sola persona. ¿Por qué se hizo el cambio? Porque tecnológicamente hablando ya no era necesario tener dos personas. Entonces, la distribución o circulación de estos mensajes también nos habla acerca de cómo históricamente han cambiado los modos de producción. Históricamente han cambiado las tareas que se le delegan a las personas para poder trabajar, para poder ser útiles a la producción de mensajes, poderse emplear
y obviamente habrá algunos que queden fuera precisamente por la naturaleza de la tecnología ocupada, ¿no? En un segundo lugar dice las ideologías profesionales. ¿A qué se refieren las ideologías profesionales? A que pues habrá personas que dedicadas a servir a la comunicación, pues de alguna manera hagan circular mensajes con ciertas ideologías profesionales relativas al uso, por ejemplo, estricto de géneros, en el caso de reporteros o de, ¿cómo se llama? Periodistas, ¿no? O ideologías relativas no nada más a la cuestión deontológica o ética o a los códigos de trabajo, sino también ideologías relativas a el lugar del medio, las cuestiones relativas al derecho a la información, a al interés público, etcétera, etcétera. Y como eso también creencias sobre la misma audiencia. ¿Qué es esto de creencias sobre la audiencia? Pues que yo piense que la audiencia que yo tengo tiene cierto perfil y que con base en eso yo ocupe cierto lenguaje o que yo ocupe ciertas expresiones para dirigirme a él, ¿no? Incluso el mismo aspecto de la persona que va a dar el mensaje o de la persona que va a aparecer ante las cámaras, o etcétera, etcétera, ¿no? La ideología y valores que están permeando su elaboración. Y esta ideología y valores tienen que ver con, por ejemplo, seguimos en el caso de las noticias, porque es relevante, porque es necesario saberlo, cuál es su criterio de oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los diferentes selectores de las noticias, ¿no? Incluso la posición del medio con respecto al relato, al hecho que está relatando, ¿no? Y además, bueno, las definiciones y creencias que tiene un determinado medio de comunicación que filtra la realidad, amasa el mensaje, va poniendo todas estas cosas ahí, como si fueran legos, ¿no? Va poniendo una serie de piezas pegadas, como si fuera una serie de metadatos, y lanza el mensaje, ¿no? Se distribuye este mensaje. Asimismo, durante el proceso de consumo o de recepción, dice Stuart Hall, siempre se había privilegiado desde la lógica funcionalista la efectividad del mensaje. ¿Y cómo se hacía? Decía, bueno, pues se lanza un mensaje y a través de encuestas, sondeos, a través de instrumentos de investigación, vemos si la gente entendió lo que nosotros queríamos que entendiera. Y si no lo entendió, teníamos que hacer modificaciones en el mensaje y se daba mucha prevalencia de estudio al propio emisor del mensaje, ¿no? Lo que nos dice Stuart Hall es, desde su punto de vista, ¿sí? El punto de efectividad del mensaje es en el consumo o en la recepción, no en cómo ha sido enviado el mensaje, sino en cómo se interpreta el mensaje a través de la audiencia a la que va dirigido. En ese sentido, hay una especie como de, si hay una diferencia, ¿sí? Entre el mensaje que yo quería dar a entender y lo que la gente entendió, ¿sí? Los funcionalistas decían que esa diferencia se debía a que había que ajustar el mensaje para que llegara a la gente. Stuart Hall lo que está diciendo es que más bien la gente recibe el mensaje y se apropia el mensaje. ¿Qué quiere decir que se apropia el mensaje? Que la gente, pues, a partir de lo que ve en el mensaje, decide si va a creer o si no va a creer el mensaje. Decide si le es útil o no le es útil. Cada mensaje lleva un efecto calculado, es decir, toda la comunicación tiene un propósito: informar, entretener, instruir, persuadir, ¿sí? Podríamos decir en otras palabras, toda la información busca algo por parte de la audiencia. Busca que la audiencia compre, busca que la audiencia vote por un candidato, busca que la audiencia cambie un hábito, busca que la audiencia piense una determinada cosa, actúe de determinada manera, ¿sí? Hay un efecto calculado en el momento de enviar el mensaje. Pero, ¿qué es lo que hace la gente con ese mensaje? Eso es lo importante, es lo que dice Stuart Hall. Y entonces, al utilizar un determinado lenguaje también podemos decir que se lleva a cabo una determinada codificación del mensaje. Para entender este proceso,
tenemos esta cita directa de Hall, donde dice, la realidad existe fuera del lenguaje, pero constantemente está mediada por el lenguaje y a través del lenguaje en relaciones y condiciones reales. Cuando dice en relaciones, pues obviamente se refiere a todos los actores involucrados, no solamente en la confección del mensaje, sino en la distribución del mensaje y en la recepción del mensaje. Y cuando se refiere a condiciones reales, se refiere a no un esquema de emisor, mensaje, receptor etéreo, sino qué mensaje, en qué medio, cuándo fue emitido, para qué audiencia, con relación a qué objetivos, cuáles son los que se alcanzaron, cuáles no se alcanzaron. A eso se refiere con condiciones reales, ¿no? En este sentido, en esta última parte, Hall habla de lo que él llama un dominio semántico, es decir, todo lo que pasa a partir de que el mensaje es consumido, ¿no? El trabajo que se hace. Dice, hay una especie de reglas de interpretación del mensaje que tiene el receptor. Primero, ¿no? Todos los mensajes están codificados. ¿Eso qué quiere decir? Todos los lenguajes, no nada más es, en todos los mensajes acuden a un lenguaje y este lenguaje no es natural. Habíamos visto que Barthes lo que trata de hacer es decir que nada de lo que es social es natural, ¿sí? Hay cosas que son naturales, pero que se reservan al dominio básico de la necesidad. Es natural que coma una persona, es natural. Lo que no es natural es que es lo que comen, porque ya es artificio de la cultura, de la civilización. ¿Es natural que una persona duerma? Sí, es natural que es una necesidad básica. Lo que no es natural es qué utiliza para dormir, o incluso los horarios que tienen para dormir. Eso no es natural. Si yo duermo en una hamaca, si yo duermo en un somier, si yo duermo en un colchón, en una cama, todo eso no es natural, es producto de la civilización. Sin embargo, pues lo vemos natural. Aquí, por ejemplo, en Yucatán, pues tenemos nuestros hamaqueros y es natural que alguien duerma en la hamaca. Es más, hay personas que toda su vida han dormido en la hamaca, ¿sí? Y cuando salen de viaje dicen, ay, pues aquí no hay hamaca, aquí hay colchón. Híjole, pues no me acostumbro. ¿Por qué? Porque son otras costumbres. Las costumbres no son naturales. Las costumbres son parte de la cultura y la civilización. En el caso de los lenguajes no son naturales. Incluso los lenguajes o las imágenes que nosotros vemos de acontecimientos reales en vivo no son naturales. Es una selección que hace de todo el panorama el camarógrafo o la empresa televisora o la empresa difusora del mensaje y acorta el encuadre. El simple hecho de poner la cámara en un ángulo no es natural, está obedeciendo a una serie de interpretaciones acerca de cómo construir esto. De igual manera pasa cuando nosotros estamos sentados en el sillón viendo una serie, ¿sí? Y toda esa información la vamos decodificando. Vamos viendo cómo está construida esa naturalidad de lo real, ¿sí? Hay una segunda operación de la cual habla Hall refiriéndose a Barthes, ¿no? Hay una cuestión que Barthes denominaba la denotación y la connotación, ¿sí? La denotación es entender de manera literal lo que se está diciendo. Y si tú le dices a una persona, ¿no? A una chica, te quiero robar el corazón, ¿sí? En una interpretación meramente literal diría, no, me quiere arrancar el corazón, me quiere matar. Eso es un plano denotativo. Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial está trabajando perfectamente con los planos denotativos. Ya empieza a saber acerca de cómo son las cosas. Pero cuando tú hablas en lenguaje figurado como el que acabo de utilizar, la inteligencia artificial y los robots no entienden nada. Todavía, ¿no? Este otro plano, el de no hablar literalmente, es el plano de la connotación. Cuando yo le digo a una chica, te quisiera robar el corazón, no quiero decir que quiero arrancarle el corazón,
sino que quisiera que se enamorara de mí. Ese es el plano de la connotación. Hay una interpretación. Sucede como en el sarcasmo. A veces no nada más es lo que se dice, sino que eso que se dice también lleva implicada una determinada interpretación más profunda, no superficial, no literal. A eso le llamamos connotación. Pues cuando se recibe el mensaje, no se hace una transferencia, no es un depósito de una cosa sobre otra, no es un depósito de un significado en una cabeza para que llegue exactamente igual, sino que también hay una lectura superficial y una lectura profunda de lo que se nos está diciendo, es decir, una denotación y una connotación. Se está decodificando el mensaje, ¿no? En ese orden de ideas, también cuando se decodifica el mensaje se hace conciencia de que hay una serie de lecturas dominantes sobre los relatos. De esto hablará después Derrida. De hecho, tenemos allí una clase, un par de clases de Derrida, creo, ¿sí? En este curso. Y entonces, bueno, pues cuando nosotros vemos un determinado mensaje, podemos hacer una lectura y esa lectura regularmente es una lectura dominante. No nos damos cuenta en ese momento porque decimos, es natural, todo el mundo lo lee así, ¿no? Pero cuando de repente empezamos a rascar un poquito más acerca de lo que se está diciendo, decimos, ¿cómo está esto? ¿Sí? Por ejemplo, indagando en todas las películas en donde, por ejemplo, hay mujeres que tienen roles protagonistas en películas de espías. Se reduce. Hasta que nosotros empezamos a ver, decimos, es que el rol dominante en las películas de espía es el del varón, que es audaz, que es inteligente, que es sagaz, que se adapta a la situación, y entonces hay una lectura dominante acerca de eso, ¿no? Esta lectura dominante acerca de la cosa, del acontecimiento, del mensaje, pues es parte de esta decodificación, ¿no? Yo veo natural que estén en un bar, ¿no? Y de repente en un bar pasen un partido de fútbol y que el partido de fútbol sea de la selección nacional y que además sea de la selección nacional varonil y que todos estén ahí. Es una lectura que, como que digo, pues eso es natural, ¿no? Pero si está la selección femenil, no estoy tan seguro de que la gente lo viera tan natural en este momento histórico del cual estoy hablando, ¿sí? No estoy seguro siquiera si en el bar pusieran eso como algo relevante para los parroquianos que fueron a tomar. Es decir, hasta que nosotros ponemos esas situaciones límite, nos damos cuenta de que toda la vida hemos tenido esa lectura dominante con esas características y que no nos habíamos planteado que podía ser de otro modo, ¿no? En ese orden de ideas, bueno, pues también empezamos a procesar la novedad. ¿Qué es esto de la novedad? Cosas que no se habían visto antes y que se empiezan a ver ahora. Por ejemplo, los roles de personas con otras preferencias sexuales que prácticamente habían quedado pues relegados de la industria audiovisual hasta hace poco, ¿no? Y ahora pues parece haber una tendencia a mostrar siempre una diversidad, de tal suerte que si antes había muy poco, ahora hay mucho, es decir, ¿cómo se procesa todo esto? Dependiendo de la audiencia, va a haber como que es un paso necesario, o va a haber como que es demasiado, o va a haber como que para qué lo hacen así, o etcétera, etcétera. ¿Cómo procesamos la novedad? Procesamos la novedad dependiendo de nuestras características de formación anterior en el campo ideológico, de educación, de consideración de valores, de consideración de cuestiones históricas, incluso del lugar donde vengamos, ¿sí? Regionalmente hablando, ¿no? Si soy chileno, si soy hondureño, si soy salvadoreño, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo procesamos esa novedad? ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Del procesamiento de esa novedad, ¿dónde asigno esa novedad? ¿Sí? Esto es algo de lo que hablaré a Manuel Martín Serrano después,
en epistemología y análisis de la referencia, cuando dice, ante un acontecimiento nuevo, ¿sí? Pues hay una serie de mediaciones, ¿sí? Esa mediación es esa tarea de interpretación de significado entre las instituciones sociales, la audiencia y el medio de comunicación. Y por otra parte, dice Manuel Martín Serrano, pues ese procesamiento de la novedad tiene que ver con los acontecimientos emergentes y el plano de los principia. Es decir, todas las cuestiones incluso morales, éticas, deontológicas, de valores que yo tengo y que a partir de eso proceso la novedad. Por ejemplo, es curioso ver cómo el tango ha existido por siempre, ¿no? Desde, bueno, quise decir, el tango es un género muy antiguo, musical, ¿no? Pero ahora recibe una diferente valoración por algunas generaciones que se ponen a leer las letras y dicen, no puede ser que durante tanto tiempo se haya mantenido un discurso patriarcal en el cual la mujer parece ser un objeto nada más, ¿no? Y pues esto prácticamente se celebre cantando y repitiendo una y otra vez, reproduciendo esta manera de pensar. Bueno, pues antes, ¿sí? No había esa conciencia de esas formas, ¿sí? Y se procesaba de una determinada manera. Ahora se procesa de otra manera, porque estamos hablando de que la recepción no es natural, no es una transferencia, no es mecánico, no es instantáneo, sino que se debe a las condiciones de producción y a las condiciones históricas. Entonces ahora ya entendemos otras cosas, pero por el devenir histórico que ha permitido también otra serie de lecturas. Entonces, a través de esa serie de lecturas nuevas, combinadas con las viejas, a través de la cultura que tiene el sujeto, de su clase social, de su nivel cultural, etcétera, etcétera, asigna ese mensaje en un determinado conjunto apropiado de significación para él. Finalmente, pues este conjunto de significación lo tiene ¿por qué? Porque hay una competencia comunicativa. ¿Qué quiere decir esta competencia comunicativa? Hay personas que van al cine y lo que sale del cine, los que salen del cine dicen, me gustó la historia, otros dicen, me gustó el personaje, otros dicen, me gusta que se adapta a la vida real. ¿Cómo se interpreta el mensaje? Pues dependiendo de todas las herramientas que tengas para hacerlo. A esto le llamamos competencia comunicativa. Decía Humberto Eco en Lector in Fábula, ¿sí? Él habla acerca de una especie de teoría de la interpretación y dice, pues si una parte la pone el productor del mensaje, pero otra parte la pone quien está interpretando el mensaje, y hay una especie de negociación para llegar ahí a un acuerdo acerca de qué voy a entender a partir de lo que tú me dices, ¿no? Dependiendo de la época, de la circunstancia, del género, de la forma en la que lo presentas, del medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la competencia comunicativa consiste en dilucidar todo eso. Hay personas que no son capaces de distinguir, por ejemplo, cuando se está haciendo un anuncio comercial y cuando se está hablando de las noticias. ¿Cómo es posible? Bueno, pues hay personas que no alcanzan a distinguir. ¿Por qué? Porque nuevamente sus condiciones de vida, sus particularidades, su subjetividad, la experiencia previa que han tenido con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, no les permite hacer una lectura que diferencia ambas instancias, ¿no? Entonces, nuevamente, no es un fenómeno mecánico ni un reflejo, sino que a partir de aquí verdaderamente es cuando el receptor empieza a tener pues toda esta interpretación y finalmente acepta o rechaza ese contenido de la comunicación, ¿sí? Una vez que lo decodifica, pues finalmente se hace una idea acerca de aquello que les he propuesto en la comunicación y se concreta la venta de un producto. Yo veo el comercial y digo, lo voy a comprar en este momento, ¿no? Se concreta mi voto por ese candidato que me convenció, o se concreta ese hábito que voy a cambiar porque ya vi que fumar es lo más pernicioso que hay en la vida, o voy a adoptar ese valor para que no me valga, ¿no? Una situación altruista. Entonces, es un proceso, dice Hall, muy complejo de codificación, es decir,
de cómo se van sumando una serie de metadatos, no solo al mensaje, sino a la manera en la que es puesto en circulación, y también cómo esos metadatos empiezan a tener metadatos, es decir, datos por encima de los metadatos, que nosotros ponemos en el momento de la recepción, en el cual decimos, pero también lo puedo entender así, también yo por lo que veo alrededor, por lo que pienso, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces hay un proceso constante de codificación y decodificación. No quiere decir que el primero sea codificar y hasta el último sea decodificar, sino hay un proceso de decodificación constante hasta el final en cada una de las partes del proceso. Espero que haya ayudado a la comprensión de este tema y nos vemos en la siguiente ocasión. Les agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.